Bien, pues vamos a iniciar con la presentación del libro de variedades diferenciables, un enfoque debido al profesor Holger Alf Biberstein. Me presento inicialmente, pido disculpas a los comentaristas presentes por adelantarme. Yo soy Guillermo Morales, soy profesor del Departamento de Computación del CIMBESTAF. Y en los años 70 fui alumno de esta escuela y soy egresado de la carrera de Física y Matemáticas de aquí de la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico. Y entonces tuve la oportunidad, el privilegio de ser alumno del doctor Holger Alf Biberstein. El profesor Biberstein era un ciudadano francés de origen polaco, que trabajó aquí en la escuela de 1970 a 1997. Así que ustedes seguramente no lo conocieron, o los estudiantes no lo conocieron. Pero bueno, ahí quisiéramos, el profesor Biberstein era una persona muy talentosa en matemáticas. Y era un profesor que era un encanto escucharlo en clase. Era un profesor erudito, no solamente por su profundo conocimiento de las matemáticas, sino inclusive por ser políglota. Él hablaba prácticamente todos los idiomas del mundo y el español lo hablaba muy bien. El español no era su idioma natal, pero como si lo fuera. Usaba muchos modismos propios de España, pero el español que usaba era, podemos decir que típicamente mexicano, sin utilizar mexicanismos. Era un español mexicano. Los estudiantes lo veíamos, lo escuchábamos no como un profesor extranjero, sino como un profesor del Politécnico. Entonces, dada esa introducción, quisiera agradecer la presencia del profesor Miguel Jicotencat, del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. Él mismo también fue alumno de Biberstein, ya hará sus comentarios al respecto. Y también me acompaña el profesor José María Rocha Martínez. Con José María tengo la feliz circunstancia de que la primer clase que recibimos en la escuela la recibimos juntos. Somos de la misma camada. Entonces, ingresamos a la escuela en el mismo semestre, egresamos de la escuela en el mismo semestre y ingresamos a la maestría en la maestría en matemáticas del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF en el mismo semestre y nos graduamos en el mismo semestre. Entonces ya hasta recibir nuestro grado de maestría fuimos condiscípulos y ya después se divergieron nuestras líneas de vida. Bueno, entonces quisiera yo iniciar con la presentación del libro y posteriormente le daré la palabra al profesor Miguel Jicotencat y después concluirá la presentación del profesor Rocha. Entonces, déjenme mencionarles que el análisis ha sido esencial en el desarrollo lógico de las matemáticas. Por ejemplo, la continuidad y la discretización caracterizan los enfoques formalista e intuicionista de los fundamentos de la matemática. Y también lo ha sido en muy diversas aplicaciones, tanto en física como en ingeniería. El análisis tiene que ver con el estudio de estructuras topológicas y geométricas. En el llamado análisis local han surgido importantes resultados tales como los teoremas de la función implícita y de la función inversa,
o bien las aproximaciones mediante series de potencias de suma utilidad en el cómputo numérico. En el análisis global, en cambio, se hace necesario estudiar espacios de funciones considerando la totalidad de los dominios donde están definidas. Por ejemplo, el plano euclidiano o de manera general los espacios vectoriales reales o complejos de cualquier dimensión. O la esfera, o bien productos cartesianos de esferas o toros, o productos de toros, o bien productos topológicos de todos estos espacios. Esto da origen a las variedades diferenciables. En el estudio de propiedades de suavidad o de la calidad de ser liso, de las funciones aparecen las formas diferenciales, las cuales generalizan a operadores de diferencial, pero con una característica principal: son productos exteriores o productos alternantes de funcionales lineales sobre espacios cotangentes, es decir, espacios duales de los espacios tangentes. Todo este lenguaje rebuscado solo tiene el propósito de resaltar la connotación puramente geométrica de todas las nociones involucradas. El álgebra exterior se desarrolló a finales del siglo XIX por Grassmann y tuvo aplicaciones impresionantes en el siglo XX. Dirac requería describir operadores no conmutativos alternantes, es decir, multilineales que se anulan cuando los argumentos coinciden, digamos que a la usanza de los determinantes, en el estudio de ciertos operadores de la mecánica cuántica. Los operadores de Dirac quedan completamente formalizados en el álgebra exterior. En un lenguaje más moderno, puede verse por un lado que el álgebra alternante es un álgebra de Clifford, cuando se toma la forma cuadrática nula, es decir, la constante cero. Y por otro lado, el álgebra alternante, que siempre es de dimensión una potencia de 2, digamos 2 a la n, posee un espacio de transformaciones unitarias que es isomorfo al álgebra de Clifford sobre un espacio de dimensión n con el producto interno usual. Los elementos unitarios de este espacio son lo que se llama en la actualidad compuertas cuánticas. Es decir, el cómputo cuántico podría formalizarse en el álgebra exterior. Vemos pues que conceptos inventados en el siglo XIX son de primera importancia en la investigación matemática y computacional de este siglo XXI. El primer volumen de esta colección, Variedades diferenciables, un enfoque debido a Holger Alf Bieberstein, trata sobre álgebra exterior. El segundo sobre cálculo diferencial en variedades diferenciables mediante formas diferenciales, y el tercero sobre cálculo integral. ¿Acaso una de las más importantes ¿Acaso una de las fórmulas más importantes en este último es la de cambio de variable? Y todo estudiante de análisis aprende desde temprano que ésta involucra al jacobiano de la transformación de cambio, el cual no es sino una transformación alternante multilineal en espacios cotangentes. Se desprenden de ahí los clásicos teoremas de Green y de Stokes-Cartan. Los libros quieren ser autocontenidos y se requiere de una cierta disciplina en su estudio. Los ejercicios planteados no son sencillos, pero sin duda alguna a cualquiera le significará una gran satisfacción el resolver cualquiera de estos ejercicios. Los libros tienen pues una vocación principal de tipo pedagógico, pero abordan problemas de investigación aún vigentes. Esto era una tónica del trabajo del profesor Bieberstein como matemático. Con una gran dedicación se concentraba en problemas de investigación de punta, tomaba notas y sin embargo no las difundía más. Algunos de sus resultados
aparecen en sus notas de cursos, tanto en el libro que nos ocupa hoy, como en las notas bibliografiadas que hicieron una gran tradición en esta escuela. Esta manera de trabajar del profesor Bieberstein no solo no es apreciada en nuestro tiempo, es de hecho despreciada, porque en la actualidad se valora el trabajo científico, y podemos poner las comillas que se quieran, por los puntos curriculares acumulados, y esto no necesariamente refleja la calidad del trabajo. Pero en contraposición, el profesor Bieberstein siempre fue ejemplar para sus alumnos. Cuando, siendo yo un chaval de los 70, me encontré con El Golem y La Rosa de Paracelso de Jorge Luis Borges, el rabino de Praga tomó en mi imaginación la admirada figura del profesor Bieberstein, así como si, en efecto, él fuera capaz de transmutar plomo en oro. Muchas gracias. Bien, cedo la palabra al profesor Miguel Jicotenca. Muchas gracias. Voy a leer lo que tenía preparado. Antes que nada quiero felicitar al doctor Morales Luna por el libro que presenta hoy y hacer un reconocimiento al esfuerzo titánico que significó para él la recopilación de todo este material a través de los años, muy al estilo del profesor Bieberstein. Yo conozco este libro muy bien, pues fue mi curso de análisis 4. Es un curso bastante completo sobre variedades diferenciables. Recuerden que en los cursos de análisis vectorial, cálculo 3, 4, en geometría diferencial uno estudia curvas y superficies. Bueno, las variedades diferenciales son las generalizaciones en dimensiones superiores. Por ejemplo, cuando uno estudia relatividad especial o general, lo que uno hace es estudiar variedades de dimensión 4 pensando al tiempo como una coordenada extra, ¿verdad? El objetivo del libro es estudiar cálculo diferencial e integral en variedades, que puede verse como una generalización natural del cálculo en varias variables. En particular, uno debe definir con precisión los objetos que se van a integrar. En los cursos de cálculo integramos funciones, ¿verdad? Pero sobre variedades integramos formas diferenciales. Las formas diferenciales, se construyen usando álgebra exterior, que es en cierto sentido una generalización del álgebra lineal. A grandes rasgos, la obra se divide en 3 partes: álgebra exterior, variedades diferenciables y formas diferenciales, integración de formas diferenciales en variedades. Y es en esta última parte donde se encuentran varias versiones del teorema de Stokes, que es la generalización natural del teorema fundamental del cálculo. Ahora me gustaría hablar un poco del profesor Bieberstein, como le decíamos todos en nuestros tiempos. Yo me dedico a la topología algebraica y en gran parte se lo debo a él y a sus cursos. Yo conocí al profesor Bieberstein cuando estudié la carrera en FM de 1987 a 1991. Recuerdo que sus cursos tenían fama de ser difíciles y eran muy pocos los que se atrevían a inscribirse a ellos. Para entonces el profesor Bieberstein ya era una leyenda en la escuela. El primer curso que tomé con él fue Geometría Diferencial 2 y realmente no sabía qué esperar. Afortunadamente, yo me conocía la biblioteca al derecho y al revés, y ahí había unas notas de Geometría Diferencial 1 de él. Así que fui y traté de leerlas muy rápido, a ver qué tan distintas eran del curso que yo había tomado. Fue en esas notas donde yo me encontré por primera vez con el concepto de espacio afín. Entonces, en las notas de Geometría Diferencial 1 de Bieberstein uno encontraba pues todo el curso tradicional, curvas en R3, vectores tangentes, normal, binormal, curvatura, torsión, teorema de las tangentes de Hopf. Pero había un tema que yo nunca había visto antes, y era el de espacios afines. Entonces, un espacio afín es un concepto muy bonito. De alguna manera reconcilia este pleito que tenemos los físicos y los matemáticos de si los vectores son flechas o no, ¿verdad? Entonces, cuando uno es estudiante, matemáticas, piensa en vectores como elementos de un espacio vectorial, y por supuesto todos los vectores salen del cero, ¿verdad?
Mientras que los físicos pues ponen vectores anclados en todos lados y nos pasamos peleando por eso. Pues la idea de un espacio afín es la de tener un objeto, tener un espacio en donde sea geometría, ¿verdad? Que no tenga un punto privilegiado como el origen. Todos los puntos son iguales en un espacio afín, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay ciertas reglas para tomar un punto y sumarle un vector y el resultado es otro punto. O tomar dos puntos, restarlos y el resultado es un vector. Entonces, en principio un espacio afín consiste de un conjunto de puntos y un espacio vectorial, ¿verdad? Son estas dos cosas combinadas las que resuelven el problema de los estudiantes de física y matemáticas. ¿Verdad? Entonces, cuando uno estudia espacios afines, se habla también de un referencial. Si uno quiere hacer referencia a un punto, ¿verdad? Como el origen, uno fija un punto en el espacio afín, en este conjunto de puntos, y da una base del espacio vectorial asociado, y el punto O, digamos, con la base, se llama un marco de referencia, o un referencial, ¿verdad? Y esta noción, de espacio afín y de referencial está muy difundida en las escuelas francesas, que es donde se formó Bieberstein, o estaba muy difundida, no sé. Yo recuerdo tomar un libro de cuarto año de primaria, un libro francés de cuarto año de primaria, en donde decían que un referencial, un marco de referencia para el plano era un punto O y los vectores I y J. Un libro de cuarto año de primaria, ¿no? Bueno, entonces por fin llegó la primera clase de geometría diferencial, 2, fue el primer curso que yo tomé con él, y yo era el único en el salón. Éramos dos estudiantes, había dos estudiantes inscritos, pero por alguna razón yo era el único que llegó, ¿verdad? Y cuando llegó el profesor Bieberstein me preguntó, ¿sabe lo que es un espacio afín? Y yo empecé a balbucear cosas como, bueno, creo que es un conjunto de puntos que tiene asociado un espacio vectorial. ¿Sabe o no sabe? Y le dije, no sé. Bueno, pues yo se lo voy a decir. Y entonces pasó las siguientes 2 o 3 clases explicando toda la teoría de espacios afines y fue algo que yo recuerdo con mucho gusto hasta ahorita. El curso resultó ser muy interesante. Básicamente se trataba de algo que él llamaba R superficies en Rn, ¿verdad? Que ahora llamaríamos variedades de dimensión R encajadas en un espacio euclidiano de dimensión n, ¿verdad? Y ahí hablaba de álgebra exterior, de formas diferenciales en variedades, y al final hablaba del caso particular R igual a 2, n igual a 3, o sea, superficies en R3. Y entonces hacía, pues, trataba todos los temas clásicos como la primera y segunda forma fundamental, la curvatura gaussiana, etcétera. En fin, el profesor Bieberstein siempre daba cursos impecables, en donde no solo cubría todo el programa, sino que además nos hacía aprender lenguaje y herramientas un poco más sofisticadas, junto con ideas muy novedosas. Yo tomé 3 cursos con él, Geometría Diferencial 2, Análisis 3 y Análisis 4, con el libro que Guillermo está presentando hoy. Y todas esas ideas fueron muy, muy útiles en mis estudios de posgrado. Bien, muchas gracias. El profesor José María Concha, por favor. Y cómo no. Bueno, pues yo también quiero felicitar a Guillermo Morales Luna por su gran trabajo realmente. No es fácil escribir todo eso, es sumamente laborioso y difícil además, ¿no? Porque hay que estar entendiendo todo lo que se está escribiendo, ¿no? Entonces, pues, felicitaciones. Gracias. Pues sí, como dijo él, tomamos cursos juntos desde muy temprano, y en particular pues también nos tocó tomar cursos con el doctor Bieberstein. En mi caso, bueno, en nuestro caso tomamos cursos de topología, cursos de análisis matemático, y pues ya no alcanzamos más porque ya salimos. Pero sí, el recuerdo de esos cursos sí fue realmente
extraordinario, no habíamos tenido una experiencia así jamás, pues. Eran difíciles porque pues había que estar al corriente todo el tiempo. Sus exámenes pues también no eran triviales, desde luego. Sí eran solubles, pero no eran imposibles, ni estaban bien medidos, pues. Acostumbraba a dejarnos listas de ejercicios y un día a la semana se dedicaba a trabajar con nosotros sobre los ejercicios. Eso pues, nos ayudaba bastante para avanzar, ¿no? Y entender mejor, comprender mejor las cosas. Entonces presentábamos un examen y después había un examen oral. A mí me gustaba hacer el primero porque no estaba enojado todavía, entonces de esa manera pues se combinaban las dos calificaciones y ya teníamos un resultado. Y sí creo que realmente aprendimos bastante en esos cursos, muchísimo. Ahí me motivó mucho para seguir esta área del análisis, ¿no? Principalmente. El libro que presenta, bueno, pues es un buen material, como todo lo que él escribió. Hay unas notas de integración de Lebesgue, otras que no se conocen mucho de cálculo, que me facilitó él unas copias posteriormente, unas de topología que tomamos básicamente en el salón de clases, y todos son excelentes. A veces hasta nos daba pena no saber español, pues nosotros, por lo bien que él manejaba el idioma, ¿no? Incluso nos llegaba a regañar a veces, ¿no? Por detalles del idioma y cosas así. Bueno, realmente sí fue una experiencia muy motivadora, muy buena, y está más o menos plasmada con fidelidad en sus escritos. Si tienen la oportunidad de conseguir este libro, creo que afuera están vendiéndolo a un muy buen precio. Si ustedes lo fotocopian y lo empastan y todo, les sale mucho más caro. Entonces yo sí les recomiendo que lo adquieran, realmente vale la pena. Me extraña que no haya físicos porque muchos de ellos utilizan este tipo de material en sus trabajos, ¿no? Y sería muy bueno disponer de estas cosas para lo que hacen. Pero si son matemáticos, igualmente les es útil, ¿no? Les sirve de referencia. Como ya comentaron Jicotencat, pues en algunos cursos como geometría diferencial o análisis más adelante, ese material les puede ser de utilidad, de mucha utilidad, para complementar lo que les enseñen o aprender por su cuenta inclusive. Bueno, pues yo no me queda más que agradecerles su presencia e invitarlos a que pues adquieran este material realmente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, efectivamente mi interés era preservar la memoria del Dr. Bieberstein y para mí es un honor que el Instituto Politécnico Nacional haya accedido a publicar estas notas. El libro, como lo dije en mi lectura, tiene una vocación pedagógica y ciertamente es una introducción a la investigación matemática. El libro no está actualizado, no es un libro que contenga resultados recientes. Es un libro que fue redactado en los años 80, pero contiene las bases para adentrarse a estos materiales. Y ustedes como estudiantes sabrán de su experiencia que la matemática clásica permanece como tal, es clásica. Entonces, el conocimiento matemático es monótono, va creciendo, y para adquirirlo hay que tener buenas bases. Este libro, en base a las notas de Bieberstein, realmente es formidable y no es sencillo. Verán en la portada del libro que aparece una foto de los años 70. Entonces, mi intención con los diseñadores del Politécnico fue el ubicar el libro tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces,
La foto está en blanco y negro. Verán que en el fondo de la foto ya no corresponde al panorama actual, porque han transcurrido 30, 40 años. Y tiene esta escultura que es simbólica del Politécnico. Entonces, yo quiero aprovechar ante ustedes la ocasión para externar mi agradecimiento al Politécnico Nacional por la oportunidad de publicar este libro. Bueno, entonces es todo por nuestra parte y por favor quisiera abrir una ronda de preguntas, dudas, comentarios. Por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Yo tengo noticias de este libro de trabajo, Guillermo, desde hace muchos años, ¿no? De hecho, desde que falleció Bieberstein, hubo una intención de varios de las gentes que estaban ligadas a él y otras personas de publicar al menos sus trabajos del trabajo de notas de clase, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Enrique, ¿cómo se llama? José Enrique Villa, que está en Aguascalientes, o estaba en Aguascalientes, alguna vez me preguntó que si tenían las notas de integración. Él estaba en el CIMAC, él es egresado del CIMAC, y ahí nos coincidimos y me preguntó que si tenía. Entonces, donde va mi pregunta es, ¿hay intención de publicar estas notas de integración? Ya. Gracias por la pregunta. Perdóname, pero no nada más esas, están las de topología, que yo nunca las he visto, ¿no? O sea, yo tomé cursos con Bieberstein. O sea, de hecho, el primer curso de geometría diferencial, yo fui su estudiante, en el año 70. Junto dio un curso de análisis. Entonces, fuiste estudiante del primer grupo al que impartió clase. De geometría diferencial, sí. Después ya entré al curso de geometría diferencial 1 y después más adelante empezó a dar unos cursos de geometría diferencial para gente sin estar incluida, que tenía nivel de maestría, y eso ya no lo acabé, pero empecé a tomarlo. Ya estaba yo en mi semestre avanzado, ¿no? Ya, gracias. Porque tengo ahí unas copias, todo en papel amartillado con margencito negro, ¿sí? Están manuscritos de un compañero de nosotros que tomó ese curso, no me recuerdo ahorita su nombre, pero era nada más la parte de geometría de álgebra exterior. Muy bien. Y el curso de maestría, ¿no? Muy bien, gracias. A mí me fue muy ilustrativo, muy formativo, o sea, el enfoque que tenían sus cursos era una cosa pues novedosa para mí, al menos, era algo que nunca había visto, ¿no? Ya, gracias por el comentario, gracias por la pregunta y me disculpo, al escuchar el nombre de Enrique Villa pensé en el exdirector del Politécnico. No es estudiante de aquí. Ya. Es un estudiante de aquí, ¿cómo se llama? Como de la generación de Jicotenca. Poquito después, ¿verdad? Estudió probabilidad. Ya. Sí. Ya. Bien, gracias. Bueno, atendiendo a la pregunta, yo he escuchado, ahora lo confirmará el profesor Jicotenca, que él mismo ha buscado en alguna ocasión recopilar y editar los apuntes de Bieberstein, los trabajos de Bieberstein. Hay varios volúmenes de notas poligrafiadas, decía Bieberstein. Uno es el de integración de Lebesgue, al que ya se refirió Rocha. Otro es de geometría diferencial. Otro es de topología. Tiene cálculo diferencial e integral. Y debe de haber algunas notas iniciales de variedades también. Yo tengo casi la colección completa de estas notas poligrafiadas. En la biblioteca existieron en algún momento y tal vez luego se perdieron, ¿no? Las integraciones deben estar todavía por ahí. Deben de estar todavía por ahí. Actualmente contamos con herramientas formidables de edición, pero la edición de estas notas requiere de tiempo y requiere de disciplina matemática.
Yo creo que sería un trabajo excelente para un estudiante el transcribir las notas a cualquier procesador de texto actual. Y seguramente habría interés de algunas editoriales, seguramente del Politécnico, me adelanto, en publicarlas. Una intención formal todavía no existe. La duda al respecto que yo podría formular en lo personal es si vale la pena poner en un formato nuevo un material que en su formato original es encantador. Por hablar de tiempos de la prehistoria, escuchamos los discos de vinilo de los Beatles y suenan encantadores. Escucharlos en medio actual, ya sea el disco compacto o en un MP3, como que pierden su encanto. Esto no significa que esté prohibido hacerlo. Reitero mi invitación a que si algunos estudiantes estuvieran interesados en editar las notas suplementarias de Bieberstein, yo con sumo gusto les podría proporcionar los materiales originales y acaso participar en el trabajo de revisión de la edición. Pero lamentablemente por falta de tiempo no tenemos, para contestar la pregunta de manera cerrada, no sé de alguna intención en editar las demás obras. Miguel, ¿querrías complementar esto? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, existían notas de cálculo pero sueltas, lo que encontramos cuando falleció. No sé si hay No, yo tengo nada más una completas. fracción. Sí, había notas muy bonitas de trigonometría y cosas por el estilo. La colección más completa era la de integración de Lebesgue, y era integración en RN, ¿no? Todavía no tocaban espacios de medida y eso. Y hasta donde yo sé había como 2 juegos en la biblioteca, que era 2 volúmenes de teoría y 1 de ejercicios. Era algo bastante completo y valdría la pena, yo creo que sí valdría la pena editarlos de nuevo para poderles dar difusión, porque el número de juegos disponibles es muy corto. ¿Sí? Ya. Pues ¿Algún otro esperemos pregunta? No, pues sí, esperemos que alguien se anime, ¿no?, a participar en este trabajo. Es difícil que se los valgan como servicio social, pero pudiera ser, ¿no?, en una de esas. Ajá. Bien, en fin. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues dices el precio. ¿Perdón? Dices los precios para que sepan Ah, de la parte. sí, el Politécnico puso a la venta los libros. El Politécnico es consecuente con llevar la educación a los estudiantes, a sus estudiantes, y tener un impacto social. Entonces, los costos de editorial de los libros andan en 190 pesos, 180, 170 pesos, pero en las librerías del Politécnico las venden con descuento. Y entonces la colección completa viene costando del orden de 320 pesos. Es un precio módico. A mí como por el trabajo de recopilación y de autoría de las notas, me dio ejemplares en regalías. Aquí tenemos a un grupo de algunos ejemplares a la venta y están en 300 pesos. Son 3 tomos. Son 3 tomos, los tres volúmenes. Pero sí, la invitación es a que se acerquen a ustedes como estudiantes de la Escuela de Física y Matemáticas a la obra de Bieberstein. Fue un profesor ejemplar, como lo dije, fue un profesor representativo del profesorado de la Escuela de Física y Matemáticas, y vale la pena preservar su memoria. Entonces, están sus obras.
los invito a que los lean, a que los tengan como libros de texto. Y también les reitero mi invitación a que si alguien estuviera interesado en tomar el trabajo de edición de las ediciones poligrafiadas, se pongan en contacto conmigo, seguramente también con el profesor Jicotencat, y podemos proporcionarle los materiales y hacer un trabajo de supervisión. También debo de aclarar que aparezco como autor de las notas. Esto, por un lado, me apena y por otro lado me enorgullece. Me apena porque yo no soy el autor de los libros. Me enorgullece porque que aparezca mi nombre con los libros es un privilegio. Procedí de esta manera por cuestiones de tipo legal, y esto lo tengo que aclarar. Al doctor Bieberstein, al fallecer, no podía ostentar los derechos de la obra, y para fines legales y jurídicos debía yo de buscar a los herederos del profesor Bieberstein. Como él vivió solo en México, era imposible identificar herederos legales de Bieberstein, y entonces la solución que encontré con la editorial del Politécnico fue la actual, poner el nombre del profesor en el título de la obra y presentarme como autor para ostentar los derechos de la obra. Entonces, esto es un plus a la invitación a que participen en la edición de la obra. Si alguien se decide en transcribir a un formato moderno los libros de Bieberstein, lo invitaría, le sugeriría que se presente como autor él mismo, poniendo la aclaración de que es una transcripción de las notas de Bieberstein. Y esto obviamente tiene un valor curricular importante. ¿Algún otro comentario o intervención? Sí, por favor. Ya, gracias por la pregunta. La editorial del Politécnico tiene la intención de presentar de manera digital mucha de su colección editorial, y entre los libros que le interesa publicitar de manera digital están estos volúmenes. Entonces me pidieron que no lo ponga a disposición abierta en mi página web, sino que utilice los canales de la editorial del Politécnico. Entonces estamos viendo con la editorial del Politécnico cómo facilitar la obra de manera digital. En mi propia página web, si me googlean como Guillermo Morales Investaf, la encontrarán. Ahí sí, la editorial del Politécnico me permitió poner de manera digital una edición previa, y esta edición previa consiste de 6 capítulos nada más. La obra consiste de 13 capítulos. Entonces en mi página web pueden consultar los primeros 6 capítulos de manera digital. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es el caso, pues les agradezco primeramente a ustedes su presencia, su asistencia, y también al profesor José María Rocha por su participación, y también al profesor Miguel Jicotencat. No, están contentos, no tuvieron clase. Bueno, pues muchas gracias. Con esto cerramos.